Cordial saludo para todos los hermanos y amigos que en esta hora de la mañana entran a la audición, que están conectados en las diferentes redes. Un saludo muy especial para todos ellos en esta hermosa oportunidad donde vamos a compartir unos minutos la poderosa palabra del Señor. El Evangelio de Lucas, el capítulo 22, el verso 31 al 34, textualmente la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: dijo también el Señor a Simón: he aquí que Satanás ha pedido tu alma para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y una vez vuelto, confirma con mis hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solamente a la cárcel, sino también hasta la muerte. Y él le dijo: Pedro, de cierto te digo que no cantará hoy el gallo hasta que no me hayas negado 3 veces. Y entonces me confirmas delante de tus hermanos. Bien, amables hermanos y amigos, vamos a tratar un tema sencillo con relación a la fe. La fe que debe de ser probada y aprobada por el Señor. Entonces tenemos aquí unas variantes, tenemos aquí algo importante con relación a la fe. Vamos a leer otro texto de las Escrituras para luego hacer un poco la exégesis del texto de Lucas 22. La primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 1, el verso 7 hasta el verso 9, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo como fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Bueno, tenemos ya las palabras del Señor y las palabras del apóstol Pedro. Para nosotros hay cosas que son muy difíciles de entenderlas. Por ejemplo, conocemos a Dios, cosa difícil, conocer a Dios. Después de conocerle, entenderle, porque hay muchas cosas de Dios que no las entendemos fácil, muy difíciles de entender. Conociendo a Dios en su soberanía, en su majestad, Él tiene la preeminencia en todo. Simplemente Él puede dar un decreto y las cosas se hacen. Pero ¿por qué no lo hace? Cuando Él da esta declaración a Pedro, lo natural es que Pedro él se escandaliza, él se pone nervioso, se pone pálido. ¿Cómo es que Satanás pide mi alma para ponerla a prueba, para zarandearla como al trigo? Bueno, en los términos coloquiales nuestros, pues haber invocado en reiteradas oportunidades el nombre del Señor. Pero el Señor no le dijo que no le iba a permitir, sino que solamente iba a rogar para que su fe no fuera a fallar. Entonces hay cosas que se requieren. Hay virtudes como ella, como la fe, que se requiere de una prueba, ¿no?, para luego ser aprobada. Ya en el contexto de probar y aprobar y reprobar, que a veces se cae en el error de que reprobar es que fue probada 2 o 3 o más veces. Ya el contexto de reprobar aquí es desechar. Cuando la fe reproba es desechada, no sirve para nada. Entonces, los elementos que conforman esta impresionante virtud, que es una bendición del Señor, es la aprobación. Primeramente, que sea aprobado, que pase la prueba, como se prueba el oro,
y como se prueban los diamantes y las piedras preciosas, y luego ser aprobada por Dios. Tenemos la fe que tiene muchas dimensiones, ¿no? Fe grande, fe débil, fe pequeña, fe escasa, fe viva, fe muerta, entre otros. Y muchas variantes en el sentido de que la fe es dada por Dios por medida. Romanos 12:6, es decir, que en la medida de la fe que Dios le da a cada uno, asimismo se manifiesta la acción. Y las variantes que encontramos en este campo es que la fe la da Dios primeramente para salvación. Viene la fe que salva, 2 de Timoteo 3:15, Efesios 2:8, el don de fe, 1 de Corintios 12:9, y la fe como fruto del Espíritu Santo según Gálatas 5:22. Es decir, que es una virtud que no simplemente se recibe para ser salvo, sino que también hay un don de fe que es otra variante de la fe, es dada por el Espíritu, y el fruto o la fe como fruto de haber recibido el Espíritu Santo de Dios. Son manifestaciones, son operaciones de este poderoso mérito, virtud que nos la ha dado Dios para ser salvos. De modo pues que no es de todos la fe, porque algunos la menosprecian, algunos la desechan, algunos la apostatan, pero la fe es esa virtud que nos lleva a perseverar para salvación del alma, como dice el escritor a los Hebreos. En el pasado tenemos la historia de muchos personajes que fueron probados en cuanto a la fe. Tenemos el caso de Noé, tenemos el caso de Abraham, el caso de José, de Moisés, de Job, los 3 hebreos en el horno ardiente, Daniel en el foso de los leones, Pedro, entre otros, ¿no? Entonces, ese fabuloso texto o capítulo 11 de Hebreos, que es el capítulo de la fe, nos narra una lista de hechos realizados de hombres que usaron esta preciosa virtud y fueron de relevancia en la historia de la piedad, de hombres que han amado, que han servido a Dios en toda la trascendencia de la historia de la Biblia. Noé. Dios había determinado el exterminio de todo ser viviente, desde el hombre hasta la bestia, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Es decir, que la fe es la puerta de entrada a la gracia. La fe justifica, la fe nos vivifica, porque el justo por la fe vivirá, y es algo ineludible que no podemos postergar ni dejar de poseerla, porque lo que no proviene de fe es pecado. Es decir, hay que tener una absoluta convicción en la certeza de lo que se hace, de lo que se cree, de lo que se espera, como dice Hebreos 11:1. Entonces, Noé, que con fe y temor empezó a hacer los preparativos para construir el arca, acerca de cosas que en esa época no se veían. No existían las tormentas, no existían los aguaceros, las lluvias que normalmente hoy conocemos. Solamente se dice que una pequeña llovizna o brisa emergía de la tierra y rociaba las plantas. Era el procedimiento de hidratación de los vegetales o las plantas en los campos. Y él se puso a crear o a hacer un artefacto, un arca, para salvarse con su familia después de 120 años de estar trabajando. Es un periodo
supremamente largo, pero la fe es ese soporte que nos permite creer y mantenernos en el tiempo y en la distancia para hacer la voluntad de Dios. Y por esa fe condenó al mundo de entonces, cuando pocas personas, es decir, 8 fueron salvas por esa fe que tuvo este hombre de haberle creído a Dios. Es muy popular y es muy común que las personas crean en Dios. Uno habla con personas en las cárceles, en cualquier centro de rehabilitación, y todo el mundo cree en Dios, hasta los borrachos creen en Dios, pero una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Él que lo que Él dice es verdad. Entonces la fe es esa virtud que nos lleva a creerle a Dios y a esperar en su palabra y en sus promesas que lo que Él dice es cierto, es verdad. Abraham estaba en Mesopotamia, cuna de todas las civilizaciones y del paganismo del mundo entero, y de allá lo llamó Dios para que saliera de su tierra y de su parentela y habitara como extranjero en tierra que él y su descendencia jamás habían conocido. Y de hecho Abraham le creyó a Dios y salió en recorrido, en camino, en viaje hacia Canaán, y esa fe le fue contada por justicia y Dios lo llamó como su amigo y como el padre de la fe. José, que fue vendido por sus hermanos para Egipto a través de los ismaelitas, Dios podía haberlo librado en su injusticia, en su criminalidad que sus hermanos estaban cometiendo en contra de su persona. Podía haberle librado de no ser calumniado y haber entrado inocentemente a la cárcel a pagar lo que no debía, pero Dios permitió que entrara. Pero lo curioso es que Dios entró con José y estuvo con él en la cárcel, porque su fe tenía que ser probada como se prueba el oro y como se prueba la plata. Moisés también rehusó llamarse hijo de la hija del faraón y escoger los vituperios del pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales de los pecados en Egipto, porque se sostuvo como viendo al invisible. Job renunció a todos sus bienes, aún a sus propios hijos, cuando su señora esposa le incitaba para que maldijera a Dios en su infortunio, en su tragedia, pero él se sostiene en esa fe en Dios cuando confiesa que ha recibido mucho bien de parte de Dios y no ha de recibir el mal. Como cualquier mujer fatua, dice Job, has hablado, y en esto no atribuyó Job despropósito descomedido contra Dios, sino que le dio el debido reconocimiento al cual proceden todas las cosas. Y después de que fue herido con una maligna plaga que le atormentaba día y noche con comezón y mucho dolor, ya al cabo de perecer, Job hace una de las declaraciones más profundas de la fe jamás conocida en las Escrituras, cuando dijo: aunque esté deshecha mi piel y aunque mi carne repose en el polvo, con estos ojos he de ver a mi Dios, porque yo sé que mi Redentor vive. Fue allí una declaración estruendosa que derrotó a Satanás de una vez por todas, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación, como dice Pablo a la carta a los romanos. Y a partir de ese momento Dios restituyó a Job en todos sus bienes, en su familia, y le volvió otra vez lo que antes tenía, con mayor número, con mayor cantidad, porque él le creyó a Dios, que Dios es bueno y que él no defrauda a nadie. Por esa fe él se mantuvo y está en muy buen concepto ante los ojos de Dios. Los 3 muchachos que fueron deportados a Babilonia, los 3 compañeros de Daniel que fueron sentenciados por el rey Nabucodonosor a ser echados en el horno ardiente de fuego por rehusarse en adorar la estatua que él había creado en su locura para que todos sus súbditos le adoraran y le hicieran culto,
a una imagen hecha por sus propios inventos. Ellos se rehusaron y por este acto ellos fueron condenados y echados en el horno ardiente de fuego. Dios podía haber decretado, Dios podía haber impedido, pero Dios hizo lo que siempre sabe hacer. Se metió con estos 3 varones en el horno y dice Daniel capítulo 2 que el rey estaba asombrado y decía: no echaron 3 varones, y por qué veo 4, y el cuarto es semejante al hijo de los dioses, porque allí estaba el Señor defendiendo a sus hijos, cuando está escrito que si pasares por las aguas, estas no te anegarán, y si pasares por el fuego, la llama no arderá en ti. Finalmente Daniel también fue sentenciado inocente e injustamente y sentenciado a ser condenado al foso de los leones. Dios tampoco impidió ese procedimiento, pero Dios se metió con él allá y le tapó la boca a los leones, como dice todo el potencial de la fe que tenemos en Hebreos capítulo 11, donde habla de un sinnúmero de hombres y mujeres que hicieron cosas asombrosas por esta maravillosa virtud. Así, mis amables hermanos y amigos, quiero dejar esta reflexión con ustedes y recordarles una vez más Hebreos capítulo 11, verso 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:5. Empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y le es galardonador de los que le buscan. Así que no se preocupe si vuestra fe es probada, persevera, espera pacientemente en Él, que Él nunca te defraudará ni te dejará avergonzado o avergonzada. Quiero compartir con ustedes este pensamiento y darles los sinceros agradecimientos por la atención prestada en esta hora de la mañana. La paz de Cristo para todos.